Hola chicos, bueno, bienvenidos a esta nueva aula virtual correspondiente a la materia de programación orientada a objetos, que es el video número 2, donde vamos a ir desmenuzando poco a poco los conceptos más salientes de la programación orientada a objetos. Esos conceptos fundamentales, que los vamos a ver en este segundo video, van a ser, como les digo, muy importantes para el desarrollo de la materia. Un señor de apellido Boch, Grady Boch, que fue el autor del método del diseño orientado a objetos, define la programación orientada a objetos como un método de implementación en el que los programas se organizan como colecciones cooperativas de objetos, cada uno de los cuales representan una instancia es tomado acá como una copia de alguna clase, y cuyas clases son todas miembros de una jerarquía de clases unidas mediante relaciones de herencia. Ustedes ven en esta definición que hay tres palabras que están subrayadas: objeto, clase y herencia. A ver, vamos a hacerlo muy sencillo. Eh, por ejemplo, una clase sería, así lo entendemos bien, como si fuera una piscera, el molde de para hacer pizzas. Los objetos serían cada una de las pizzas que pueden realizar esas pizzeras, ese molde al cual llamamos pizzera. Así que podemos tener pizzas de mozzarella, pizza de napolitana, pizza, bueno, la que a ustedes les guste. Por otro lado, el concepto de herencia viene a ser que cada una de esos objetos, de esas pizzas, consideradas de esta manera, heredan una serie de propiedades, como puede ser su tamaño, como pueden ser, no sé, algunas características fundamentales. Entonces, en esta definición hay tres palabras que están subrayadas, que son objeto, clase y herencia. Vamos a profundizar sobre esto. Como vimos, existen tres partes importantes en esta definición, que es que la programación orientada a objetos utiliza objetos no algorítmicos como bloques de construcción lógica. Hablamos de jerarquía de objetos. Eh, ya no es el concepto de algoritmo tradicional en donde se ejecutan las sentencias desde la primera a la última en forma secuencial. En este caso no es así. Hay otra parte importante en esta definición, que es que cada objeto es una instancia de una clase. Vuelvo a repetir, la instancia es una copia eso es lo que se refiere, una copia de esa clase. Y las clases se relacionan unas con otras por medio de relaciones de herencia. Los conceptos fundamentales de programación son entonces objeto, clase, herencia, mensajes y polimorfismos. Los programas orientados a objetos constan obviamente de objetos. Los objetos de un programa se comunican con cada uno de los restantes pasándose mensajes. Vamos a adentrarnos en el concepto de objeto. ¿Qué entendemos por objeto? La idea fundamental en los lenguajes orientados a objetos es combinar en una sola unidad datos y funciones que operan sobre esos datos. A ver, la definición más típica de un objeto es: un objeto es una colección de código y de datos que se pueden tratar como una unidad. Datos y código. Todos lo podemos tratar como si fuera una sola unidad. Tal unidad, como dijimos, se denomina objeto. Por consiguiente, dentro de los objetos residen los datos de los lenguajes de programación tradicionales, tales como números, arrays, cadenas y registros, así como sus funciones o subrutinas que operan sobre ellos. Las funciones dentro del objeto, funciones miembros que se llaman así en C++, o métodos como se llaman en Object Pascal y Smalltalk, son el único medio de acceder a los datos privados de un objeto. Si se desea leer un elemento, datos de un objeto, se llama la función miembro del objeto. Se lee el elemento y se devuelve el valor. No se puede acceder a los datos directamente. Los datos están ocultos y eso asegura que no se puede modificar accidentalmente con funciones externas al objeto. Como ven ustedes en este gráfico,
Tenemos las funciones externas, los procedimientos externos y los datos. Las funciones externas, que pueden ser procedimientos miembro o funciones miembro, que son de carácter público, mientras que los datos en cada uno de estos casos son de carácter privado. Los datos y las funciones, que son así llamados en procedimientos en Object Pascal, asociados, Object Pascal o también Delphi, asociados se dice que están encapsulados en una única entidad o módulo. La encapsulación de datos y ocultación de datos son términos importantes en la descripción de lenguajes orientados a objetos. Si se desea modificar los datos de un objeto, se conoce exactamente cuáles son las funciones que interactúan con el mismo. Ninguna función puede acceder a los datos. Esta característica simplifica la escritura, la depuración y el mantenimiento del programa. Vamos a ver algunos ejemplos. Objetos físicos, por ejemplo, tenemos aviones en un sistema de control de tráfico aéreo, serían automóviles en un sistema de control de tráfico terrestre, las casas, si nos referimos, por ejemplo, a elementos de interfaces gráficas de usuario, ventanas como objetos, menús como objetos, objetos gráficos como pueden ser cuadrados, triángulos, cualquier forma, el teclado, cuadros de diálogo, el mouse o el ratón, son todos objetos. Y si nos referimos a los animales, animales vertebrados, invertebrados, los pescados, o los peces sería en este caso, si nos referimos a los tipos de datos definidos por el usuario, datos complejos o puntos de un sistema de coordenadas, si nos referimos a los alimentos, carne, frutas, pescado, verduras, pastel, son todos ejemplos de objetos muy, pero muy sencillos para que ustedes comprendan. Recordemos que hasta acá lo que vimos, que un objeto es una entidad que contiene los atributos que describen el estado de un objeto del mundo real y las acciones que se asocian con el objeto del mundo real. Se designa por un nombre o un identificador del objeto. Entonces, les dije que un objeto es un conjunto de códigos y de datos que se tratan como una unidad. Obviamente tiene que tener un nombre, ¿no? Dentro del contexto de un lenguaje orientado a objetos, de un lenguaje que se abrevia LOO, un objeto encapsula datos y los procedimientos o funciones, serían sus métodos, que manejan esos datos. La notación gráfica de un objeto varía de unas metodologías a otras, porque hay diferentes modos de llamarlo. Gráficamente tendríamos los métodos, las variables en este tipo de gráfico, son notaciones gráficas, esta se le atribuye a un señor de apellido Taylor, otra gráfica de un señor de apellido Sheridan y Code, y esta última nombra atributos y objetos que se le atribuye a OMT, o sino también en esta punta que se le atribuye al señor que hemos visto anteriormente, que se apellida Boch. Son distintas notaciones gráficas en donde gráficamente se denotan o se pueden mostrar los nombres del objeto, los datos y los métodos que pueden encapsular cada uno de ellos. Vamos a considerar una ilustración de un coche vendido por un distribuidor de coches. El identificador del objeto es coche 1, identificador, el nombre. Los atributos asociados pueden ser esto o pueden ser otros. Número de matrícula o la matrícula del auto, el fabricante, el precio de compra, el precio actual y la fecha de compra. Estos son ejemplos de esos atributos que puede llegar a tener. Entonces, vamos a tomar una anotación, entonces, ¿cómo la ponemos? El objeto se llama coche 1. Le ponemos el nombre acá, coche 1. Definimos uno por uno cuáles son sus atributos de sus propiedades. Y acá abajo van los métodos, es decir, qué es lo que podemos hacer con el objeto. En este caso, calcular el precio actual. Muy bien. Los atributos son los datos o variables que caracterizan el estado de un objeto. Y los métodos son los procedimientos o acciones que cambian el estado de un objeto. El objeto retiene cierta información y conoce cómo realizar ciertas operaciones. La encapsulación de operaciones de información es muy importante. Los métodos de un objeto solo pueden manipular directamente datos asociados con ese objeto. Dicha encapsulación es la propiedad que permite incluir en una sola entidad, el módulo u objeto, la información, sean datos o atributos, y las operaciones, sean métodos o funciones que operan sobre esa información. Entonces tenemos en la sección privada la información y las operaciones. A esto nos referimos cuando hablamos de encapsulamiento de datos.
Los objetos tienen un interfaz público y una representación privada que permiten ocultar la información que deseen en el exterior. Entonces tenemos una interfaz pública, pero se reserva la representación privada para el objeto en particular. ¿Qué es esto de los métodos y de los mensajes? ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Un programa orientado a objetos consiste en un número de objetos que se comunican unos con otros llamando a funciones miembros. Las funciones miembros, que es así como se llaman en C++, se denominan métodos en otros lenguajes orientados a objetos. Es muy común utilizar la palabra método, ¿no? Tales como pueden ser Smalltalk o Turbo Pascal en sus versiones 5.5, 6.5, 6.0 y 7.0 y las posteriores, o también en Delphi. En general, la gran mayoría de los lenguajes de programación, eh, los métodos, esta palabra métodos es usada con bastante fluidez. Los procedimientos y funciones denominados funciones o funciones miembros residen en el objeto y determinan cómo actúan los objetos cuando reciben un mensaje. Un mensaje es la acción que hace un objeto. Es una acción. Un método es el procedimiento o función que se invoca para actuar sobre un objeto. Un método especifica cómo se ejecuta un mensaje. El conjunto de mensajes a los cuales puede responder un objeto se denomina protocolo del objeto. Por ejemplo, el protocolo de un icono puede constar de mensajes invocados por el clic de un botón del mouse o ratón cuando el usuario localiza un puntero sobre ese icono. Entonces, fíjense, al igual que las cajas negras, la estructura interna de un objeto está oculta a los usuarios y a los programadores. Fíjense, está oculto. Entonces, a la llegada de los mensajes y que actúan sobre el objeto a través de métodos, a través de sus métodos y datos. Los mensajes que recibe el objeto son los únicos conductos que conectan el objeto con el mundo exterior. Los datos de un objeto están disponibles para ser manipulados solo por los métodos del propio objeto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de clase? Acuérdense la lapicera que les dije al principio de esta clase. Una clase es la descripción de un conjunto de objetos. Consta de métodos y datos que resumen características comunes de un objeto, de un conjunto de objetos. Se pueden definir muchos objetos de la misma clase. O dicho de otro modo, una clase es la declaración de un tipo objeto, para que sea mejor, ¿no? Las clases son similares a los tipos de datos, a los que conocemos hasta ahora como los tipos de datos, y equivalen a modelos o plantillas que describen cómo se construyen ciertos tipos de objetos. Cada vez que se construye un objeto a partir de una clase, estamos creando lo que se llama una instancia de esa clase. Por consiguiente, los objetos no son más que instancias de una clase. Una instancia es una variable de tipo objeto. En general, instancia de una clase y objeto son términos absolutamente intercambiables. Recordemos entonces que un objeto es una instancia de una clase. Vamos a ver una implementación de clases en Pascal. Supongamos una clase punto, que consta de los campos datos correspondientes a las coordenadas X, Y en un plano de una pantalla, por ejemplo. Y los campos función, que son métodos que se utilizan para leer esas coordenadas, tanto sea en el eje X como en el eje Y. Recuerden ustedes que en Pascal, las coordenadas X, Y en una pantalla, para que tengan una idea, una pantalla de tipo texto, involucran las coordenadas 0, 0 en el ángulo superior izquierdo, tanto sea para el eje horizontal, que es el eje Y, o el eje vertical, que es el eje X, el horizontal, y el vertical, el eje Y. Entonces tenemos la clase de punto, que está compuesta por las coordenadas X, Y los métodos que se pueden ser fijar, leer X y leer Y. Los objetos de la clase punto pueden ser X1 y 1, un método 1 apropiado, ese puede ser el objeto 1, un objeto 2 puede ser un X, otra coordenada, que puede ser X2 y 2, por otro método, y el objeto 3 puede ser X3 y 3, que puede ser otra coordenada en la pantalla, con un método adecuado para él. ¿Cómo se define eso? Se define con la palabra reservada object. Object.
XY como variable de tipo entero, y fíjense ustedes el procedimiento operar. Este procedimiento es el método operar. Y luego se define en la sección var una variable p de ese tipo object. Así se define. ¿Cuáles serían las diferencias entre la clase y el objeto? Un objeto es un simple elemento, no importa lo complejo que pueda ser. Mientras que una clase, por el contrario, describe una familia de elementos similares. En la práctica, una clase es como un esquema o plantilla que se utiliza para definir o crear objetos. Entonces, un objeto es una instancia de una clase, vuelvo a reiterarlo, vuelvo a marcarlo. Una clase puede tener muchas instancias y cada una infinitas a veces, aunque infinito no es exactamente un número adecuado, pero puede tener muchas instancias. Y cada una es un objeto independiente, uno con otro. Una clase es una plantilla que se utiliza para describir uno o más objetos de un mismo tipo. Bueno, hasta acá hemos visto conceptos fundamentales que tienen que ver con la programación orientada a objetos para dejar en claro y diferenciar lo que es objeto, clase, los mensajes y los métodos que vamos a utilizar. Obviamente, en posteriores clases vamos a profundizar estos temas y vamos a hacer una serie de ejercicios y ejemplos, así los tienen bastante más claros. Bueno, hasta acá chicos, entonces, esta videoclase de hoy. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias y hasta entonces.